Bienvenidos a este video didáctico sobre funciones en programación. Hoy aprenderemos qué son las funciones en programación y por qué son tan importantes. Además, veremos cómo declarar y llamar a una función en PHP. Al final, te presentaré dos emocionantes ejercicios prácticos para que puedas aplicar lo que aprendas. Las funciones en programación son bloques de código que realizan una tarea específica y pueden ser llamadas o invocadas en cualquier parte de un programa. Son una parte fundamental de la programación y desempeñan un papel esencial en la creación de programas eficientes y organizados. Para comprender mejor qué son las funciones en programación, podemos establecer una analogía con las funciones en matemáticas. Las funciones en programación son similares a las funciones en matemáticas, en el sentido de que toman un valor de entrada, o varios, y producen un valor de salida. En matemáticas, una función como f de x igual a 2x, toma un número x, y devuelve su doble. En programación, una función podría tomar datos como entrada, procesarlos de alguna manera y proporcionar un resultado. Ambas funciones, ya sea en matemáticas o programación, siguen un principio fundamental de tomar algún valor y generar resultados basados en una regla o algoritmo específico. Las funciones en programación son esenciales porque simplifican el código al dividir el programa en tareas más pequeñas y manejables. Reutilizan el código porque una vez creadas, se pueden usar en varios lugares, ahorrando tiempo y evitando errores. Facilitan la mantenibilidad al permitir localizar y corregir los errores más fácilmente. La sintaxis para declarar una función en PHP es bastante sencilla. Aquí tienes los elementos clave. Comenzamos con la palabra clave function para indicar que estamos creando una función. Después de function, escribimos el nombre de nuestra función. Este nombre debe ser descriptivo y seguir reglas de nomenclatura, como no contener espacios. A continuación, colocamos un par de paréntesis, que pueden contener los parámetros o argumentos que la función necesita para hacer su trabajo. Los parámetros son como datos de entrada para la función. Finalmente, usamos llaves para rodear el bloque de código que forma el cuerpo de la función. Todo lo que esté dentro de estas llaves es lo que la función hará cuando se llame. Veamos un ejemplo simple. En este caso, hemos creado una función llamada sumar, que toma dos parámetros llamados n1 y n2. Cuando llamemos a esta función y le pasemos dos números, nos devolverá el resultado de la suma. Para llamar a la función, simplemente escribimos su nombre seguido de paréntesis y, si es necesario, proporcionamos los argumentos que espera. Al ejecutar esto, obtendremos el resultado de 13 en la pantalla del navegador. Los nombres de funciones deben indicar claramente qué hace la función. Por ejemplo, si tu función suma números, un nombre adecuado sería sumar números, en lugar de algo vago como foo o xyz. Reglas de nomenclatura. Usar letras minúsculas. Usar palabras separadas por guiones bajos, snake case. O comenzar cada palabra con mayúscula, camel case. Evitar caracteres especiales o espacios. Elegir nombres de funciones descriptivos y seguir estas reglas facilita la comprensión del código y la colaboración en proyectos. Llamando a funciones en PHP. Para llamar una función previamente declarada, basta con escribir su nombre seguido de paréntesis, y dentro de estos, los argumentos que la función necesita para hacer su trabajo. Un parámetro es un valor que se define en la declaración de la función, y actúa como una variable local dentro de esa función. Representa un dato que la función espera recibir cuando se llama, pero aún no tiene un valor específico en ese momento. Un argumento es el valor real que se pasa a una función cuando se la llama. Este valor se asigna al parámetro correspondiente dentro de la función. Los argumentos son los datos concretos que la función utiliza para llevar a cabo su tarea. Ahora te presento dos ejercicios para que practiques lo aprendido. Ejercicio 1. Crear una función que calcule el área de un triángulo.
Escribe una función en PHP que tenga como parámetros la base y altura de un triángulo y devuelva el área de este. Imprime en pantalla el resultado de la llamada a la función. Ejercicio 2. Crear una función que convierta grados Celsius a Fahrenheit. Elabora una función de PHP que reciba los grados Celsius y devuelva su equivalente en Fahrenheit. Imprime en pantalla el resultado de la llamada a la función. Como conclusión, hemos visto que las funciones son bloques de código que realizan una tarea específica. Son similares a las funciones matemáticas, porque reciben un valor de entrada y devuelven un valor de salida. Son importantes porque permiten simplificar y reutilizar el código. También aprendimos cómo declarar una función, iniciando con la palabra function, enseguida el nombre de nuestra función. A continuación, colocamos un par de paréntesis, que pueden contener los parámetros que la función necesita para hacer su trabajo. Y para llamarla, únicamente escribimos su nombre seguido de paréntesis donde colocaremos los argumentos si así lo requiere la función. Te agradezco mucho por llegar al final de este video. Te recuerdo suscribirte al canal o visitar mis redes sociales. Buena suerte con los ejercicios prácticos y sigue programando.